Y por eso podemos ver de que prácticamente el motor que movió la economía mundial fue básicamente, o fueron básicamente los países en desarrollo. Estamos hablando de países que han estado creciendo de manera importante, como China, como India, Brasil, y también parte de ese crecimiento nos ha tocado a nosotros acá, que hemos tenido también un crecimiento bastante importante. Sin embargo, en los países avanzados, digamos Estados Unidos, ya hablé que habría crecido 2.4%. Europa 1.1%, pero que en Europa incluye desde países como Alemania, que sí creció sobre 3%, hasta países como España, Grecia y Portugal, e Irlanda, que son países que todavía se mantienen, digamos, en una situación económica bastante difícil. Entonces, en ese sentido, los países avanzados estarían manteniendo por tiempo extendido una política monetaria flexible, es decir, tasas de interés bastante bajas, una política de dinero fácil, de forma de que el sistema financiero de esos países preste a las empresas, a los hogares, para que inviertan en más bienes de capital, para que consuman más, porque esas economías todavía no despegan como se quisiera. Están creciendo por debajo de su potencial. Están creciendo por debajo de lo que podrían crecer. En el caso de la República Dominicana y otros países similares a los nuestros, con características de ser países en vía de desarrollo, países que son economías emergentes, la situación es otra. Lo que está sucediendo es de que estas economías se han comportado de forma muy dinámica, han estado creciendo mucho y por lo tanto lo que aconseja hacerse es simplemente tener una política monetaria, en este caso, y también, por otro lado, estímulos fiscales como se ha estado dando en otros países, y en este también, un poco ya más neutral. Cuando decimos más neutral, lo que queremos decir es de que las tasas de interés se vayan acomodando, digamos, a una situación en que la inflación no se desborde, no se vaya más allá del nivel que se desea, digamos. Que podamos crecer, pero manteniendo la estabilidad macroeconómica, o sea, el control de la inflación y la estabilidad relativa a la tasa de cambio. Simplemente porque usted lo que quiere es sostenibilidad. O sea, usted quiere que la economía crezca, pero que ese crecimiento sea sostenible en el tiempo. Porque si usted crece mucho y los precios suben demasiado, entonces ese aumento de precio al final le va a dañar la dinámica de la economía. Va a ser entonces de que simplemente las empresas, los hogares digan, bueno, si los precios están subiendo, pues entonces, ¿qué hago? O sea, no tengo certidumbre para yo planificar mayor consumo, mayor producción, y por lo tanto usted quiere un justo medio, vamos a decir. O sea, usted quiere que la economía crezca, pero que ese crecimiento sea consistente con una inflación moderada, digamos. Dale, hay una realidad tanto en República Dominicana con respecto al comercio internacional y muy bien la ha desarrollado en la parte de lo que son los commodities, la parte de lo que es la balanza comercial, en la parte de lo que son los bienes. Pero sabemos también que hay otro componente que es de los servicios. ¿Cuál es la proporción que hay en el comercio exterior nuestro de lo que es la parte bienes y la parte servicios? Vamos a una pausa. De la pausa regresemos, dejamos esa pregunta ahí. El amigo Rafaelito Rodríguez dejó una pregunta súper interesante al cierre del anterior segmento, y es ver la perspectiva también por el lado de los servicios que se refleja en nuestra relación de comercio exterior en la balanza de pagos. Y ahí Odalis entonces nos va a explicar un poquito cómo se ve esa perspectiva, esas tendencias. Hemos visto que ha pasado en la zona franca con un repunte desde el 2006, el turismo cerró positivo. Que tú nos hables un poco de ese tema y con relación a cómo él lo plantea. Claro, básicamente nosotros somos una economía, digamos, donde la parte de servicio tiene una proporción bastante importante. Cuando se habla de comercio y servicios, básicamente estamos hablando de servicios que nosotros vendemos al resto del mundo. Por ejemplo, cuando un turista viene y gasta su dinero aquí, es una exportación de servicios, pero también hay otros servicios, digamos, que van desde vender un seguro a un extranjero hasta básicamente cuando un profesional dominicano
va y trabaja fuera del país y es un residente de República Dominicana. En este año, el comercio de bienes se recuperó bastante, o sea, las exportaciones crecieron de forma importante. De hecho, hay, digamos, sectores que hacía mucho tiempo que no experimentaban un dinamismo importante, como ya ha mencionado Zona Franca, que este año crecieron. Y las exportaciones no tradicionales. Sobre todo productos orgánicos. Exacto, lo que se llama frutos menores, digamos, que también es algo que ha crecido de forma importante este año. De hecho, la perspectiva para este año debería ser buenas, o pienso que son buenas, porque los precios precisamente de esos bienes de origen agrícola, de esos bienes que son alimentos, están subiendo. Aunque puede haber algunos problemas, digamos, tal vez estructurales que podrían en algunos productos impedir que se aproveche demasiado, como el caso, por ejemplo, del café, que está experimentando precios internacionales bastante altos. El azúcar. Pero que nosotros tenemos ahí un problema en ese sector que aparentemente no estaríamos aprovechándolo del todo. Realmente se conoce que cuando hablamos de exportación es cuando un extranjero consume un bien o un servicio nuestro. Claro. Y por del otro lado tenemos la importación, que es cuando todos los bienes y servicios que consumimos los dominicanos la adquirimos de lo que son países extranjeros. Se conoce que en la economía dominicana hay un déficit entre lo que es que importamos más que lo que exportamos. ¿Cómo se fue ese comportamiento en el 2010? Básicamente, cuando usted consume más de lo que produce, tiene que ser porque o lo financian o le regalan parte de lo que usted, ¿verdad?, consume. Entonces, en el caso nuestro, básicamente lo que nosotros recibimos transferencia porque hay dominicanos que viven fuera del país y envían remesas. Eso financia el consumo de los dominicanos que recibimos en República Dominicana. Y también hay financiamiento externo, hay donaciones. Inversión extranjera directa. Hay inversión extranjera, o sea, hay una gama, hay un flujo que financia ese, digamos, ese consumo y esa inversión, porque esta es una economía que crece y que invierte por encima de su nivel de ahorro. Entonces, por esa razón, nosotros utilizamos ahorro extranjero. Es decir, hay países que consumen menos de lo que producen, esos países le prestan a países que consumen y invierten más de lo que producen. Entonces, en el caso nuestro, nosotros tomamos parte de esos ahorros de otros países y lo invertimos acá y hacemos crecer en parte esta economía, y con el producto de lo que se produce se paga cada año y así sucesivamente. De hecho, alguien hace unos días me preguntaba, ¿por qué los países se endeudan? ¿Por qué los países siempre tienen que estar y yo le decía, mira, lo que pasa es lo siguiente, o sea, si tú esperas que tu ingreso va a ser mayor en el futuro y tú quieres, por ejemplo, adquirir un bien de capital, tú no vas a esperar a que tu ingreso te suba. Tú vas a tomar ese bien que tú necesitas ahora, lo vas a tomar, digamos, financiado, pero como tú sabes que tú vas a tener un ingreso mayor en el futuro, entonces tú simplemente lo que vas a hacer es adquirir el bien hoy y entonces luego pagarlo en el futuro. Pero en el futuro, cuando tú te sientas más rico, tú dices, pero espérate, yo puedo incluso financiarme más todavía y yo puedo seguir adquiriendo más bienes, mi ingreso seguiría creciendo. Virtuoso. Y por eso entonces yo siempre tendría un poco de financiamiento. Lo que siempre yo voy a necesitar es de que lo que yo deba como proporción de mi ingreso sea relativamente pequeño. Es decir, de que si yo debo un 20% de mi ingreso o un 30% de mi ingreso, eso no es malo, entonces que yo me endeude. No, y ahí entra lo que es la política de endeudamiento de los países. Tú debes tratar de endeudarte para fines de inversión y no para fines de gasto corriente, que es lo que normalmente ocurre cuando las finanzas públicas terminan siendo deficitarias. Hay que buscar ahí dos formas de financiamiento, con crédito interno o con crédito del exterior. Entonces, el problema que ocurre ahí es que si tú te endeudas para gastos corrientes, ese endeudamiento no es aconsejable porque no es reproductivo. Tú debes endeudarte para desarrollar proyectos de inversión que autogeneren con qué pagarse en el futuro, tal y como lo hacen las empresas.